Libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 25 al 32. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un altar, y sobre este altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. «Saca a tu hijo», le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. «Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera». Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: «¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda a causa de será ejecutado y antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que lo derribó su altar». A partir de entonces Gedeón fue llamado Jerobbaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Como acabamos de escuchar, inmediatamente después de que Dios llamó a Gedeón para que fuera el libertador de Israel, le pidió que derribara el altar del dios pagano Baal. Importante pedido, ¿verdad? Este hecho pondría a prueba la fe de Gedeón y su compromiso con Dios en el trabajo asignado a él. Recordemos que la religión cananea era sumamente política, así que un ataque contra uno de sus dioses sería interpretado como un ataque al gobierno que apoyaba a ese dios. Si Gedeón era sorprendido, se enfrentaba a graves problemas sociales y probablemente a un ataque físico hasta llevarlo a la muerte. Gedeón entonces corrió un gran riesgo al obedecer la suprema ley de Dios, que claramente prohíbe la idolatría, derribando este altar a este dios pagano. La gente de la ciudad quiso pues lógicamente matarlo después de enterarse de lo que había hecho. Esta historia o este texto muestra el nivel de la inmoralidad a la que había llegado el pueblo de Dios, y voy a decir hasta su ceguera espiritual. Dios dijo y sigue diciendo que los idólatras deben morir apedreados, pero estos israelitas, por el contrario, querían apedrear a Gedeón por destruir un ídolo y evitar que lo sigan adorando en lugar de adorar al Dios verdadero. Recuerde entonces en este día que cuando usted comienza a lograr algo para Dios, aquellos que deberían apoyarlo pueden ser aquellos que primero están en contra de usted o están para criticarlo. Es necesario entonces, en medio de todas estas acciones, poder pedir la sabiduría de Dios para saber cómo actuar. Poder pedir la sabiduría y el tiempo de Dios para poder lanzarse hacia adelante, tomando esos retos, porque sabemos que Dios está en control de todas estas acciones, de todos estos desafíos, que para nosotros como personas pueden ser difíciles, pero con la ayuda de Dios pueden ser siempre vencidos. Adelante entonces, veamos esos retos y veamos qué es lo que Dios nos está pidiendo de cómo actuar.